Bueno, pues ahí tenemos el caso de Javier, ¿vale? Como testimonio. Y nada, vamos a contar un poquito qué tal ha sido su evolución. Si quieres, Javier, preséntate para que los que no te conozcan sepan un poquito más de ti, a qué te dedicas y quién es Javier. Bueno, mi nombre es Javier y me dedico al desarrollo de software y a la gestión de equipos en un entorno un poco complicado y un poco muy, ¿cómo digamos? Un poco estresante, ¿Vale? ¿vale? Sí. Como es el caso de las Big Four, ¿vale? Y nada, así por comentar así un poco lo que me gusta y demás, pues por ejemplo, me gusta mucho el motor, ¿vale? Y soy motero y me gusta irme con amigos y compañeros de los que me saqué el carnet y demás, a hacer alguna ruta o alguna cosilla así los fines de semana. Vale, genial. Javier, si quieres, cuéntanos un poquito, ¿vale? ¿En qué situación te encontrabas, por ejemplo, antes de empezar a trabajar conmigo? Porque acudiste a mí, ¿no? Porque tenía ciertas dificultades, sobre todo a nivel digestivo. Ujú. Y si quieres, contanos un poquito en qué punto te encontrabas antes de empezar a trabajar conmigo, qué cosas o qué problemas eran los que tenías. Vale. Pues a ver, yo desde que tengo uso de razón, o sea, esto no ha sido una cosa de hace un año o unos años, no, desde que tengo uso de razón muchas veces, pues me costaba ir a los sitios o me pensaba mucho ir a los sitios porque al final tenía muchas molestias digestivas y necesitaba tener la seguridad de tener un baño cerca o hacer algún plan que fuese a un sitio que no conociese o así. Me creaba ese nerviosismo de, a lo mejor tengo esas molestias y no tengo un baño cerca, por ejemplo, ¿vale? Entonces, incluso desde el colegio, que me ha Ujú. pasado muchas veces, y había veces que llamaban a mis padres incluso, y como ya sabían el problema que era, ya muchas veces no venían, porque era un problema digestivo que al final pues, lo pasaba mal ese día y tenía que ir al baño muchas veces, sobre todo con la vergüenza que conlleva cuando eres así más joven, e incluso ahora también de adulto, el decir, oye, voy al baño y demás. Y, y bueno, nunca busqué ayuda, pero sí que es verdad de un año atrás o 2 años, no recuerdo muy bien, ya busqué ayuda un poquito más en un digestivo como tal, pero me mandó una serie de fármacos y demás que al principio creía que sí que me estaban funcionando, pero luego no, o sea, luego no, quiero decir, a la semana, vamos, a la semana no, pero al mes vi que todo seguía igual, que no era de repente te tomas una pastilla mágica y no pasa absolutamente nada, no, la cosa seguía igual. Y sobre todo era eso, pues por las mañanas tener muchas diarreas, el ir a sitios, pues sobre todo ir a sitios a comer. Ok. Estabas comiendo y de repente después tener que ir al baño corriendo y después de comer no poder hacer absolutamente nada o ir a darte un paseo o ir a otro sitio y demás, eso era totalmente imposible. Y bueno, no sé si me vas a preguntar cómo te Sí, encontré no, o no. no te Sí. preocupes. Te iba a decir, de todo Ujú. lo que has ido comentando, ¿en qué crees que puede ser lo que más te estaba afectando? Es decir, a nivel de tu, ¿no? En tu rutina diaria, ¿qué crees que era lo que más te estaba afectando estos problemas digestivos? Sobre todo a nivel social, porque al final dejas de hacer mucho porque a lo mejor ese día que te lo proponen o así estás bien, pero dices, es que a lo mejor el viernes estoy mal. Entonces, pues dices, sobre todo, pones siempre alguna excusa Mm. de, bueno, lo vamos viendo el viernes. Entonces el viernes cuando te levantas o como vaya el día, dices, bueno, pues voy a intentar ir o no. O sobre todo, si no es estrictamente necesario o no te hace tantísima ilusión, pues lo dejas aparte y listo. O sea, sobre todo es esa parte social y también laboral, porque Ujú. muchas veces tienes que ir obligatoriamente a cursos o a la oficina como tal, que me gustaría a lo mejor asistir un poco más, pero el tener a lo mejor, yo gracias a mi trabajo también puedo teletrabajar mucho.
Ujú. pero a lo mejor hay un evento en la oficina o demás y no puedes saber hasta ese día si puedes ir o no puedes ir. Y hacer ese team building que haces o ese networking que haces, estás trabajar de vamos a trabajar y luego nos vamos a tomar algo, pues a lo mejor por si acaso no vas. Ese por si acaso siempre. Vale. Y cuando comentabas que llevabas toda la vida, ¿qué podrías decir? Desde chiquitito que llevas con estos problemas digestivos. Sí, y mira que yo siempre lo relaciono siempre a las comidas, ¿vale? Vale. Pero siempre me he quedado en el comedor de pequeño a comer y al principio creo que no tenía esos problemas, pero luego cuando eres un poco más consciente, eh, yo me acuerdo de veces que en el comedor, después de comer, yo he tenido que estar en el baño o no podía estar jugando con la gente como tal. O sea, sí, sí, desde bastante pequeño. Ujú. Vale. Esto que estás comentando, Javier, es algo muy frecuente, muy habitual, ¿no? Que a veces pasamos mucho tiempo con los problemas digestivos y a veces incluso llegamos hasta a normalizarlo como forma de vida en nuestro día a día Ujú. y es algo que muchas personas hacen, no, no solo es tu caso, y que al final lo que hace es que vivamos una realidad un poquito distorsionada desde el punto de vista de que pensamos que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Y adaptarnos a estas circunstancias y simplemente seguir adelante, cuando realmente, ¿no? Hay alternativas en las que se pueden encontrar mejoría y resultados que ahora hablaremos un poquito de ellos, ¿no? En tu caso concreto. Vale, pues, y bueno, y también antes de pasar a ello, en muchas ocasiones vamos a, no, acudimos a lo que sería la medicina tradicional Ujú. y en ciertos momentos puede sernos muy útil con tema de pruebas o incluso en tratamientos agudos, con fármacos puntuales, pero sí es verdad que es un problema que sí es un problema que recarreamos desde hace mucho tiempo. A veces los fármacos no son efectivos o no dan con, ¿no? Con el problema de raíz que tenemos nosotros. Entonces, por eso pierden esa eficacia o dejan de funcionar. Vale, pues en este tiempo que has ido trabajando conmigo, Javier, y que hemos trabajado, si quieres, coméntame un poquito cuáles son los resultados que has ido obteniendo, ¿no? En qué punto, qué logros has conseguido. A ver, lo primero, darte cuenta realmente que incluso ya con pruebas que les estuvimos comentando, pruebas reales de que no tenía intolerancias Ujú, ni absolutamente nada, o sea, dejando eso a una parte, darte cuenta realmente el por qué, el por qué realmente te está pasando eso en ese momento, ¿vale? Y muchas veces, pues creemos que es directamente, "Ah, es la comida que estoy comiendo tal". No, no, es que llevas a lo mejor una semana pensando que eso va a pasar. Y entonces, darte cuenta que lo llevas trabajando por detrás tu cabeza durante mucho tiempo y demás, eso es un cambio que, vamos, es una cosa por los opuestos, totalmente de una vez a otra. Eh, Eso, y saber parar todo a tiempo, el relativizar también todo un poco, lo decía antes, ¿vale? Era el tema de la vergüenza. Es que, como lo decías tú muchas veces, es que eso, la vergüenza la tienes tú en la cabeza, no sé por qué, porque la gente no está pensando, o sea, no eres el centro del mundo, que muchas veces parece que lo somos y que todo el mundo nos está mirando y que tal, que va, eso lo tenemos todo ahí. Entonces, claro, el poder tener esas herramientas y saber dónde pararlo y cómo pararlo y que también te puede pasar, ¿vale? O sea, que al final esto no es una varita mágica y de repente ya no tienes absolutamente nada, pero pero tienes esas herramientas para si pasa, que no vaya a más. ¿Vale? Porque hay ujú. veces que pasaba y de repente te subía y ya no parabas como tal. Pero bueno, te puede pasar, ¿vale? Y sigamos adelante. O sea que el cambio es brutal. O sea, y sobre todo
con tanto tiempo. O sea, estamos hablando desde que tengo uso de razón. Y en tan poquito tiempo ese cambio, y sobre todo, hoy también te lo comentaba sobre un curso que tenía y demás, eh, el poder ser tú con los demás también. Y el mostrar que la personalidad esa es tuya, porque muchas veces cuando te mostrabas a la gente, como no tienes esa confianza, porque siempre estás ahí a ver si te puede pasar algo, tienes un perfil muy bajo, no quieres entrar al trapo nada y cuanto menos te vean, mejor. Pero en el momento que tú te sientes cómodo o que tienes esas herramientas y demás, sales tú como tal. Y yo que soy una persona mucho más extrovertida y demás, eso es el poder llegar a casa y decir, con esta gente que no he hablado nunca, me han conocido como soy y no ese personaje gris que a lo mejor te mostrabas más para que nadie te dijese nada o tal. Bueno, eso es espectacular. Sí. Totalmente. Para que la gente que nos está viendo nos entienda un poquito, sobre todo en el caso de Javier, ¿vale? Había un componente emocional cognitivo muy, muy fuerte, ¿vale? Mm, A nivel de anticipar situaciones que le pudieran generar estrés, ¿no? Porque había tenido unas experiencias previas que han sido desagradables, ¿no? A nivel digestivo. mm, Entonces, esa anticipación que muchas veces tenemos, y si pasa, y si no, y si ahora tengo que ir al baño, esa presión, ¿no? Por también intentar ocultar esos problemas digestivos o el hecho de tener que acudir al baño, que al final nos generan más presión y más incomodidad, eran una serie de elementos que Javier estaba teniendo a su alrededor y que estaba haciendo que, lo que está comentando, que muchas situaciones que tenía que afrontar en su día a día no fueran del todo cómodas, como reuniones de trabajo, salidas a comer por fuera, o incluso planes de ocio, ¿no? Con compañeros o amigos. Entonces, hemos ido trabajando todo ese tipo de cuestiones y ha ido adquiriendo herramientas poco a poco y ha tenido muy buenos resultados hasta el punto, ¿no? De poder acudir a bodas, a celebraciones, ¿no? ¿Y cómo te has sentido en mm. esos momentos, Javier? No, esos momentos, además, es que los días de las bodas, que de repente este año, hacía un montón que no íbamos y de repente ese año tenía dos, y eran como, al final marcas esos puntos como días clave o días rojos, por así Sí. decirlo, ¿no? Y poder ir. Y es que me acuerdo que escribía a Abraham, oye, que estoy comiendo como una cosa, o sea, me estoy hinchando. O sea, que al final, antes siempre, no, como esto y ya está, porque cuanto menos metas al estómago, menos problemas puedes tener, ¿no? No, no, o sea, a comer todo lo que puedas, que al final la gente también va a las bodas a eso, ¿no? Pero yo no había ido nunca o a eventos a ti a comer. Pues esos momentos eran, joder, los estoy disfrutando con gente que quiero y demás. Vamos a comer, beber y de todo y disfrutarlos. Sí, sí, Es que recuerdo incluso hasta tu mensaje, ¿no? La euforia de decir, joder, como que no te lo creías, ¿no? En ese momento. total. Y ya no solo en, no, en la boda, sino que también lo que comentabas en la reunión, que ahora al tener esa confianza y tener esa comodidad, ¿no? De ver que tienes las herramientas, sabes gestionar y que te encuentras bien, tienes la confianza de realmente mostrarte tú. No estar en ese perfil tan bajo, ni intentar pasar desapercibido, que a veces lo Ujú. hacemos mucho por intentar, ¿no? Que no seamos el centro de atención o que no tengamos que implicarnos por si nos puede dar algún pequeño malestar de estómago. Así. Vale, y durante todo este tiempo, Javier, ¿cómo ha sido trabajar conmigo? ¿Cuáles han sido tus sensaciones? Muy buenas, porque aparte, o sea, en vez de también ser un poco psicólogo digestivo, también has estado para muchas más cosas. Entonces, el poderte tener ahí, incluso, oye, hay un momento que voy a ir a esto, voy a ir a lo otro, vamos a tratar esto y nos olvidamos un poco más de lo demás. Al final te adaptas también al momento de cada uno y a la necesidad en ese momento. Por ejemplo, cuando ponemos las sesiones, venga, pues vamos a ponerla un poco más cerca de esto y lo trabajamos antes de ir o después, para que me cuentes también un poco
cómo ha ido y cómo poder, o, oye, en cualquier momento que lo necesites, que te dé en ese momento, escríbeme. O sea, que muy acompañado. O sea, por esa parte, súper, súper acompañado. Eso sí. Y tanto como que realmente, tú también me lo dices al principio, oye, esto no es para que yo te esté acompañando siempre. O sea, mi trabajo consiste en, vamos a hacer nuestro plan, dura X, y luego a partir de ahí tú ya tienes tus herramientas y yo voy a intentar desaparecer de tu vida. Bueno, como realmente también aportas en muchas más cosas, también te he querido mantener, que eso creo que también es bueno. No te mantengo por el hecho de tenemos que seguir trabajando en ello, que también, al final, como digo, es mucho, mucho, mucho tiempo y no se cambia en un mes, pero tener esa confianza y decir, oye, Abraham, quiero seguir un poco más contigo, yo creo que también habla de la relación. En el caso de Javier, con el programa trimestral de los 3 meses ya habíamos conseguido muy buenos resultados, ¿vale? Y en ese sentido, Javier ya prácticamente que podía ir por su cuenta libremente, pero sí es cierto que no, ampliamos un poco más no, el trimestral para ir trabajando también otras cuestiones que se pueden trabajar, porque al final yo siempre lo digo a nivel digestivo, muchas veces en la intervención siempre nos fijamos o nos basamos en un área concreta, Diana, como comentabas tú al principio, que Ujú, no, a veces nos centramos solo en la alimentación o la dieta, que es lo que puede estar fallando, pero hay muchas veces que hay que mirar mucho más allá y las personas eh, vivimos en un contexto y en un entorno y yo mato siempre a la persona en ese sentido y hay veces que es necesario trabajar otra serie de aspectos de ujú, cuestión emocional, cuestiones pueden ser, ¿no? Del trabajo, etcétera, porque están influenciando de manera indirecta a nivel digestivo y si eso no se trabaja o no se gestiona, a la larga pues al final puede volver a aparecer ese malestar o esas pequeñas molestias. O sea que ujú. genial, genial. Y si tuvieses que destacar como una cosa por encima de todas, ¿no? De haber trabajado conmigo, ¿qué sería, Javier? Em, a ver, sobre todo la cercanía y el estar ahí en el momento que se necesitaba. Si nos teníamos que quedar hasta las 11 nos quedábamos hasta las 11. Eso no, o sea, no había nadie midiendo, no. Es que ya está, la sesión. No, que hay veces que pasa eso, que al final también vosotros tenéis vuestras agendas. Pero sobre todo eso, la cercanía y el particularizar mucho, ¿vale? También al final nos pides, oye, ¿qué quieres? ¿O qué necesitas? ¿En qué te ayudo más? ¿Vale? Por ejemplo, oye, ahora podemos también hacer el tema de comidas. Venga, vamos a hacerlo. O sea, esa parte de personalización y cercanía, esa es la que más. Sí. Genial, te agradezco que tengas esa visión ¿no? Y que lo puedas expresar libremente, porque a uno también le gusta, ¿no? Que la persona con la que trabaja se sienta cómodo, se sienta contento y que vea, ¿no? Lo que serían los resultados que necesita. ¿Vale? Pues Javier, y para ir terminando, ¿qué le dirías a una persona, ¿no? Que se encuentra en una situación parecida a la tuya, ¿no? Antes de empezar a trabajar conmigo. Antes de empezar a trabajar contigo. Sí, es decir, la situación en la que tú te encontrabas antes de empezar a trabajar conmigo, cuando tenías los problemas digestivos, ¿no? Y te encontrabas un Ujú, poquito más mal. Si tuvieses que ahora, ¿no? Comunicar o hablar a una persona que estuviese en esa misma situación, ¿qué es lo ujú. que le podrías decir o qué es lo que le dirías? O sea, lo primero, que busquemos ayuda, o sea, siempre, porque al final parece que podemos también con todo y demás. Yo soy una persona de esas de, oye, no, esto lo tengo que arreglar yo y es cosa mía y demás. Y fíjate todo el tiempo que he dejado pasar hasta buscar solución. Entonces, cuanto antes busca solución. O sea, no vas a perder absolutamente nada. Como malo te vas a quedar como estabas, por así decirlo. Entonces, en cuanto antes busquemos la solución, y en este caso, si te conocen y demás, eh, están tardando, por así decirlo, sobre todo porque es eso, es que vas a ganar en calidad de vida, que al final también es un poco lo que buscamos. Al final, pues el poder hacer cosas que no estás pudiendo
y si y tal, pues parece que no, pero te quita calidad de vida. Entonces, dejémonos ayudar y hagámoslo cuanto antes. O sea, si te impide algo hacerlo, piensa que realmente está ahí tu... Al final también salud mental, social y salud en sí misma, física. Sí, Entonces, al final a veces tomar una decisión nos paraliza, una porque a veces no sabemos dónde acudir o no, a qué profesional tenemos que acudir para que nos pueda ayudar, y otra porque a veces dar el paso también a veces asusta, ¿no? ujú, Pero es cierto que al final, una vez consigues la ayuda adecuada, puedes conseguir muy buenos resultados, y ya no solo eso, sino mejorar tu calidad de vida y conseguir aquello que muchas veces perdemos, ¿no? Que sobre eso es, todo en este tipo de circunstancias es la parte social, parte de trabajo, etcétera. ujú, eso. Pues muy bien, Javier, pues muchas gracias por esta entrevista, ¿vale? Por habernos contado un poquito tu experiencia, y nada, vamos a seguir trabajando. Eso es. Muchísimas gracias a ti, ahora. Muchas gracias, Javier.